Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos en un tema que suena a futuro total, la idea de construir materiales pero átomo por átomo. Estamos hablando de los MOFs, armazones metal orgánicos. Piensen en algo así como esponjas, pero a escala molecular. Estructuras cristalinas con unos huecos internos enormes, diseñadas para tareas muy específicas como guardar gases o acelerar reacciones químicas. Exacto, son como edificios moleculares pero súper ordenados. Y lo interesante, la clave de todo su potencial, está en cómo se hacen, en sus ladrillos fundamentales, digamos. Nuestra charla de hoy, que se basa en el capítulo 3 de Introduction to Reticular Chemistry, va justo de eso, las unidades de construcción de los MOFs. Vamos a ver en detalle sus bloques, los componentes orgánicos y los inorgánicos, para entender bien cómo su química, su forma, define la estructura final y, claro, para qué sirven. Perfecto. Entonces, la misión es entender esos principios de diseño, de síntesis, que permiten a los científicos crear estas arquitecturas moleculares casi a medida, ¿no? Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por una de las piezas clave, los conectores orgánicos. También se les llama ligandos, ¿verdad? Sí, ligandos. Funcionan como las vigas o los puntales en estas estructuras en 3D. ¿Qué tienen de especial? Sobre todo esos que usan grupos carboxilato. Sé que fueron un gran paso. Importantísimos. Sí, los ligandos que usan carboxilatos, piensa en algo como el ácido del vinagre, el acético, pero más complejo. La verdad es que marcaron un antes y un después. Si los comparas con conectores que se usaban antes, como algunas moléculas con nitrógeno que eran neutras, los carboxilatos tienen ventajas clarísimas. Ventajas. ¿Cómo cuáles? ¿Simplemente que se agarraban mejor al metal o...? Bueno, es más que eso. A ver, primero, como tienen carga negativa, neutralizan la carga positiva de los iones metálicos. Y eso permite formar redes neutras sin necesitar, sin que anden flotando por ahí otros iones para equilibrar la carga. Simplifica mucho la estructura y mejora la estabilidad. Ah, claro. Segundo, tienen una capacidad genial para quelar al metal. Quelar me suena como a una pinza. Exacto, justo eso. Es como si el ligando pudiera agarrar al metal por varios sitios a la vez, como una pinza molecular, sí. Y eso le da mucha más rigidez, más dirección al enlace. Es fundamental para construir redes ordenadas. Entiendo. Tercero, esta forma de unirse ayuda a que se formen grupos de varios metales juntos, los clústeres metálicos. Son las llamadas SBUs, las unidades de construcción secundarias, que son los nudos de la red, ya hablaremos de ellas. Y cuarto, y esto es crucial, forman enlaces súper fuertes con el metal. Esto llevó a la química reticular a lo que se llama el régimen de enlace fuerte. Régimen de enlace fuerte. ¿Y eso qué implica en la práctica? ¿Qué significa? Pues significa que los MOFs que se obtienen son mucho más resistentes, aguantan más calor, más presión, son químicamente más estables. Antes, muchos materiales parecidos eran frágiles, se descomponían fácil. Este salto en estabilidad, gracias a los carboxilatos, resolvió problemas para obtener buenos cristales y abrió la puerta a usos reales. Fue un cambio cualitativo, no solo una mejora pequeña. Entiendo, un cambio de paradigma total. Ahora, diseñar y fabricar estos ligandos a medida, con la forma y el tamaño exactos, suena bastante complejo. ¿Cómo lo hacen los químicos? Pues usan una estrategia muy potente. Se llama análisis retrosintético. Es como ser un detective molecular, ¿sabes? Miras la molécula final que quieres, el ligando, y piensas hacia atrás. ¿Qué piezas más simples que ya conozco podría usar para armarla? Ah, como desarmar un juguete para ver cómo está hecho. Algo así, sí. Imagina que quieres armar algo complicado con Legos. La retrosíntesis es ver el modelo terminado y decir, vale, para esto necesito esta pieza roja grande que a su vez la hago uniendo estas dos azules más pequeñas que ya tengo. Desarmas mentalmente lo que quieres en sus bloques básicos, los precursores. ¿Una especie de ingeniería inversa, pero a nivel de molécula? Exacto. Normalmente, un ligando tiene partes que puedes identificar. Una unidad central, que le da la forma básica. Imagina un anillo de benceno para algo plano. Los grupos de unión, que suelen ser los carboxilatos, COOH, los que se pegan al metal.
y las unidades de extensión. ¿Las unidades de extensión? Sí, son como brazos que ajustan el largo del ligando. Y eso define el tamaño de los poros en el MOF final. Pueden ser rectas, dobladas, con ramas. Hay de todo. ¿Y cómo unen todas esas piezas? ¿Con qué tipo de química? Se usan reacciones que ya se conocen muy bien, muy fiables. Son las reacciones de acoplamiento cruzado. Los nombres son como Suzuki, Sonogashira, Heck. Son herramientas químicas súper potentes que te permiten, por ejemplo, unir anillos aromáticos distintos o meter en medio espaciadores como alquinos o alquenos, y todo con mucho control. Vaya. Sí, en el material fuente, la figura 3.4 muestra un esquema de cómo funcionan y la 3.5 da ejemplos concretos de cómo sintetizar ligandos específicos como el H3BT, que se usa en un MOF muy conocido, el MOF 200. Es increíble ese nivel de control, de poder esculpir moléculas. Supongo que así se pueden crear muchísimos conectores distintos. ¿Hay alguna forma de clasificarlos? ¿De poner un poco de orden en tanta variedad? Sí, la forma más útil de clasificarlos es por su topicidad. Es una palabra un poco técnica, pero básicamente dice cuántos puntos de conexión tiene el ligando. O sea, cuántos brazos usa para unirse a los nudos metálicos de la red. Los más comunes tienen entre 2 y 8 puntos de conexión. A ver, dame ejemplos para entenderlo mejor. ¿Cómo son los más simples? Claro, los más simples son los ditópicos. Tienen solo 2 puntos. Actúan como varillas, conectores lineales. El clásico es el ácido tereftálico, el H2BDC. Es un anillo de benceno con un carboxilato en cada punta. Vale, una varilla. Eso es. Pero ojo, también pueden estar doblados o tener formas más raras. Aunque topológicamente solo sean bordes de la red, su forma exacta influye un montón en la estructura final. Entendido. Y con más puntos. Luego tienes los tritópicos, con 3 puntos. Tienen forma de triángulo, trigonal. El más básico es el ácido trimésico, H3BTC. Ajá. Después vienen los tetratópicos, con 4 puntos. Pueden tener forma de tetraedro, como un átomo de carbono, o forma cuadrada, como los que se basan en porfirinas, o incluso rectangular. Y así sigues. Hay ligandos con 5 puntos, penta, 6, hexa, hasta 8 puntos, octatópicos. Esto muestra la versatilidad enorme que hay en el diseño. Muchísimas formas posibles. Muchísimas. Y un detalle, para conseguir tantas conexiones, a veces, en lugar de un solo grupo carboxilato, benzoato, se usan grupos como el isoftalato, que son 2 carboxilatos juntos en el mismo anillo. Ok, perfecto. Ya tenemos los conectores orgánicos, los ligandos, diseñados con una precisión increíble. Pero son solo la mitad de la historia, ¿no? Necesitan algo a lo que conectarse para formar la red. Y ahí entran los nudos inorgánicos, las SBUs que mencionaste antes. Precisamente. Las unidades de construcción secundarias, o SBUs, son los nudos inorgánicos de la red del MOF. Y es importante entender esto. No suelen ser iones metálicos sueltos, simples. Generalmente son clústeres polinucleares, o sea, pequeños grupos de varios iones metálicos que ya están unidos entre sí y también unidos a los grupos carboxilato de los ligandos. Es un concepto que viene de la química de las zeolitas, por cierto. ¿Y por qué son tan importantes estas SBUs? ¿Qué aportan? Aportan mucho. Primero, definen cómo es el nudo, su forma y cuántos ligandos puede conectar. Pueden conectar desde 3 hasta 12 ligandos, a veces incluso más, y tienen formas súper diversas. Mucha variedad, entonces. Muchísima. Esa diversidad de SBUs es una de las razones por las que hay tantos MOFs distintos. Segundo, y esto es muy interesante, se forman in situ. In situ. O sea, ahí mismo durante la reacción. Exacto. No es que prepares las SBUs por un lado y los ligandos por otro y luego los mezcles. Se autoensamblan durante la síntesis del MOF. Y esto es clave, porque suele ser un proceso más lento y potencialmente reversible. Eso ayuda mucho a que se formen cristales bien ordenados. Entiendo. No son piezas prefabricadas que encajan, sino que se forman y conectan al mismo tiempo. Fascinante. Sí. Y tercero, su rigidez y su forma bien definida, junto con la forma del ligando, es lo que permite usar la lógica de la química reticular.
O sea, predecir qué estructura va a tener el MOF final basándote en cómo son sus piezas. Entonces, la idea central es, si diseño un ligando con una forma específica y sé que SBU va a formar mi metal en esas condiciones, puedo predecir más o menos cómo será la estructura 3D del MOF, como si armara un mecano molecular gigante. Esa es la esencia, sí. Ese es el poder predictivo de la síntesis reticular. Pero, claro, no es magia. Siempre hay un pero. Siempre. Funciona mejor si controlas varias cosas. Tienes que conocer bien la química del metal para asegurarte de que forme la SBU que quieres. Los ligandos tienen que ser bastante rígidos, que no se doblen o rompan. Necesitas las condiciones adecuadas, solvente, temperatura, para que la cristalización sea lenta y ordenada. Y, idealmente, no usar aditivos que te lleven la estructura a algo inesperado. Además, fíjate, un mismo grupo, como el carboxilato, puede unirse al metal de formas distintas, por un solo oxígeno, por los dos, haciendo puente entre metales, y eso también afecta qué SBU se forma. Vale, muchos factores a controlar. Y aquí un breve apunte para quienes nos escuchan. Si quieren visualizar mejor esto, ver las figuras de los ligandos, las geometrías de las SBUs que estamos comentando, pueden consultar el material fuente de esta charla, el capítulo del libro. Dejamos el enlace en la descripción del episodio. Bien, tenemos las piezas, ligandos y SBUs, la idea de predecir cómo se conectan. Pero llevarlo al laboratorio, conseguir ese ensamblaje ordenado, no suena tan fácil. Mencionaste la reversibilidad como algo clave. La palabra clave es esa, reversibilidad controlada. Piénsalo así. Si los enlaces entre el metal y el ligando se forman súper rápido y son muy fuertes, irreversibles, las piezas se quedan pegadas donde caen primero. El resultado es un sólido desordenado, amorfo, no el cristal poroso que buscamos. Claro. Necesitas que esos enlaces puedan formarse y romperse de manera reversible durante el proceso. Es como si el sistema tuviera la chance de probar distintas conexiones y corregir errores, hasta encontrar la forma más estable de empaquetarse, que es el cristal perfecto. Tiene sentido. Si las piezas no encajan bien a la primera, necesitas poder, digamos, despegarlas y volver a intentarlo. ¿Y cómo se logra ese equilibrio delicado? Pues depende muchísimo del metal que estés usando. Su carga, su naturaleza química, todo eso dicta qué tan fuerte y reversible es el enlace con el carboxilato. Para metales divalentes, como el zinc, Zn2 positivo, o el cobre, Cu2 positivo, es relativamente más sencillo. Sus enlaces son un poco más iónicos, menos fuertes y más reversibles por naturaleza. Muchas veces se usa un solvente como la dimetilformamida, la DMF. Al calentarla, se descompone poquito a poco. ¿Y qué libera? Libera dos cosas. Una base, dimetilamina, que ayuda a quitarle el protón al ligando para que se active. Y también libera ácido fórmico. ¿Y el ácido fórmico qué hace ahí? Actúa como un modulador. Imagina que el modulador es como un competidor temporal. Es una molécula pequeña, también con un grupo carboxilato, que compite con el ligando principal por unirse al metal. Ah, le pone un poco de freno a la reacción. Exacto. Ralentiza la formación del MOF, da más tiempo para que todo se organice bien y favorece que crezcan cristales bonitos. En el capítulo, la figura 3.19 lo ilustra para el MOF 5, que es de zinc. Ajustar bien la temperatura y la concentración aquí es vital. Ok, eso para los divalentes, que son más fáciles. Y con los que tienen más carga, me imagino que se complica. Ahí se complica bastante, sí. Los metales trivalentes como el aluminio, Al3+, hierro, Fe3+, cromo, Cr3+, forman enlaces mucho más fuertes y menos reversibles. Necesitas condiciones más duras, temperaturas más altas, a veces se trabaja en agua y casi siempre tienes que añadir moduladores más potentes. Suelen ser ácidos como el fluorhídrico, clorhídrico, acético. Para forzar esa reversibilidad. Justo, compiten más fuerte con el ligando y ayudan a forzar esa dinámica de pegar y despegar que necesitas. Incluso entre ellos hay diferencias, ¿eh? La química del aluminio no es igual que la del indio y el cromo es súper inerte. Necesita condiciones todavía más extremas que el hierro, por ejemplo. Madre mía. Y supongo que con los tetravalentes la cosa es aún más difícil.
Exacto. Los metales tetravalentes como el circonio ZR4+, hafnio HF4+, o titanio Ti4+, son los más desafiantes. Tienen una carga altísima y eso hace que sus enlaces sean súper fuertes y poco dinámicos. El circonio y el hafnio son famosos porque forman unas SBUs muy robustas, con 6 metales. Para controlar cómo se ensamblan, es imprescindible usar moduladores, normalmente ácidos monocarboxílicos, como el acético o el fórmico, y en bastante cantidad. ¿Y el titanio? El titanio es especialmente complicado. Tiene una carga muy alta y es relativamente pequeño, así que sus enlaces son fortísimos. Conseguir MOFs de titanio que sean bien cristalinos sigue siendo un reto importante en investigación. Vaya, está claro que la receta cambia un montón según el metal. Bueno, una vez que se consigue el cristal del MOF, ya con esa estructura porosa interna bien definida, ¿está listo para usar así tal cual? Casi, pero no del todo. El problema es que esos poros tan bonitos que se han formado están llenos. ¿Llenos de qué? Pues del solvente de la reacción, quizá de restos de ligandos o moduladores que no reaccionaron, subproductos. Para que el MOF pueda hacer su trabajo, ya sea almacenar gases, catalizar reacciones o lo que sea, necesitamos sacar todo eso de ahí, dejar los poros vacíos y accesibles. A ese proceso de limpieza se le llama activación. ¿Y cómo se hace esa activación? ¿Se lava y ya está? Es un poco más elaborado. El procedimiento estándar, que se ve en la figura 3.20, tiene varios pasos. Primero, sí. Lavas el MOF sólido muchas veces con solvente fresco para quitar impurezas solubles. Luego viene un paso clave. Intercambias ese solvente por otro distinto. Uno que tenga 2 características, que hierva a baja temperatura y, muy importante, que tenga baja tensión superficial. Solventes como el diclorometano o la acetona son típicos aquí. Baja tensión superficial. Sí. Y finalmente, eliminas este último solvente aplicando vacío. Normalmente se calienta un poquito para que se evapore más rápido. ¿Y por qué es tan importante usar ese solvente con baja tensión superficial antes de secar al vacío? Aquí está el quid de la cuestión. Sobre todo si el MOF tiene poros grandes. Imagine el poro como un tubito capilar muy fino. Cuando el líquido que está dentro se evapora, la línea que separa el líquido del gas, la interfase, se va retirando, ¿no? Pues esa interfase ejerce una fuerza sobre las paredes del poro. Es la tensión superficial del líquido tirando, como una succión. Entiendo. Si el poro es pequeño, microporo, menos de 2 nanómetros, la estructura suele aguantar esa tensión. Pero si el MOF tiene poros más grandes, mesoporos, de más de 2 nanómetros, esas fuerzas capilares pueden ser tan fuertes que hagan plag, que colapse la estructura. Que se aplasten los poros. Exacto, como si las paredes del poro se pegaran al secarse. Te cargas la porosidad que tanto te costó conseguir. Vaya faena. ¿Y hay forma de evitar eso si tienes poros grandes? Sí, por suerte sí. Para materiales mesoporosos o que son muy delicados, se usa una técnica más sofisticada, el secado con dióxido de carbono supercrítico. Lo puedes ver en la figura 3.21. CO2 supercrítico. Suena complejo. Es ingenioso. Primero, intercambias el solvente que tengas en los poros por CO2 líquido. Esto se hace a baja temperatura pero alta presión. Luego, subes la temperatura y la presión por encima del punto crítico del CO2. En ese estado que se llama supercrítico, el CO2 no es ni líquido ni gas exactamente. Es un fluido denso, pero, y esta es la clave, no tiene tensión superficial. Ahí está el truco. Ahí está. Como no hay tensión superficial, cuando finalmente liberas la presión lentamente, manteniendo la temperatura alta, el CO2 supercrítico pasa directamente a estado gaseoso. Se escapa de los poros sin formar esa interfase líquido-gas que tiraba de las paredes. Así se preserva la estructura porosa intacta, incluso las más frágiles y con poros grandes. Es fascinante. Realmente es como una danza súper delicada todo el proceso. Desde diseñar la molécula orgánica del ligando, prever qué SBU inorgánica se formará, encontrar las condiciones justas de reacción con esa reversibilidad controlada y al final activar el material sin que se te derrumbe.
Es una ingeniería a nanoescala impresionante. Totalmente. La química reticular nos da justo eso, un conjunto de principios, de reglas, para construir estructuras enormes y complejas a partir de bloques moleculares que conocemos bien. Si combinas la diversidad casi infinita de ligandos orgánicos que puedes sintetizar con la variedad de SBUs inorgánicas que existen, las posibilidades estructurales son gigantescas y, por tanto, las funciones que pueden tener también. Y pensando en eso, en esa versatilidad y ese control, si podemos diseñar los poros con el tamaño exacto y modificar químicamente sus paredes internas, ¿qué es lo siguiente? Quizás MOFs que no solo guarden moléculas, sino que funcionen como nanoreactores, que catalicen reacciones complejas de forma súper selectiva dentro de esos huecos hechos a medida. Podríamos estar a las puertas de crear fábricas moleculares o sensores ultra específicos basados en esto. Es una idea potente para reflexionar. Bueno, si esta inmersión detallada en la química fundamental de los MOFs les ha parecido interesante, les invitamos a suscribirse aquí, al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. Indíquenos que les gustó este contenido con un me gusta y active las notificaciones. Así no se perderán nuestras próximas exploraciones de la ciencia que está, literalmente, dando forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.